He de confesar que no me cuesta regresar al pasado, recordar la ciudad donde nací, donde nacieron mis padres y hermanos. El destino nos llevaría a Málaga, ciudad hermana de donde Melilla estaba unida en provincia. Los años 60 supuso un gran cambio social y económico. Me crié en Málaga, mas siempre regresábamos en verano, aunque mi abuelo, José Oña Montoya, me traía en distintas épocas del año. Y como no era un niño llorón, me quedaba sin problemas con mis abuelos. Intentaré recordar la Melilla de mis visitas de mi niñez. Intentaré ampliarla con la historia de sus barrios, de sus calles y de mis recuerdos del pasado. Pues sí, recuerdo que esta pequeña calle era siempre un lugar de paseo para ir a casa de mis abuelos maternos que vivían en el barrio obrero. Yo siempre pensé que Castillejo debía ser algún militar, pero ahora sé que se refiere a una ciudad marroquí y sobre todo a la batalla de los Castillejos allí por el año 1860. Castillejo es una ciudad marroquí en la costa muy cerca de la ciudad autónoma española de Ceuta. Destaca hoy día la mezquita de Mohamed V, inaugurada en el 2011, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, construida por los españoles en el 39 de estilo racionalista, hoy Centro Social de Misión Católica de las Hermanas Adoratrices, o la antigua estación de ferrocarril Ceuta-Tetuán de estilo neoárabe. En cuanto a lo militar, Castillejo tuvo al antiguo cuartel de la Legión Española de Alricien. La Legión, fundada en 1920, donde su primer destacamento estuvo en Ceuta. Entre 1923 y 1927 se construiría el cuartel de Alricien, más grande, de estilo barroco, inaugurado por el rey Alfonso XIII y el comandante Francisco Franco. Hoy en día pertenece a las Fuerzas Armadas de Marruecos. Muy cerca de Castillejos tuvo lugar en enero de 1860 la batalla de los Castillejos, que formaría parte de la Guerra de África que enfrentó a España y a Marruecos con victoria final española comandadas por el general Prim, que estuvo y consiguió el título por ello de Marqués de Castillejos, otorgado por la reina Isabel II. El nombre de Castillejos se lo pusieron los españoles por las construcciones ruinosas que había en aquel lugar. Y ahora estoy aquí, en este pabellón militar, donde me espera Benito, que me va a hablar de sus recuerdos sobre la calle y sobre Castillejos. Don Benito, muy buenas. Mucho tiempo sin verte. Mucho tiempo. ¿Pasamos? Venga, muchas gracias. ¿La casa? ¿Qué tal? Uy, la puerta es preciosa, esta puerta de cristal. Bueno, vamos. ¿Por dónde pasamos, Benito? Seguimos recto. Vale. ¿Qué de recuerdos tienes aquí? ¡Oh, madre mía! Esto es... Y habrá que volver. Don Benito Gallardo está con nosotros, nos ha recibido en su casa, un antiguo, y pabellón militar, que ahora espero que nos recordará y nos hablará de ello, y es presidente de la Asociación de Estudios Melillense que se encuentra en Melilla la Vieja. Don Benito, estamos en la calle Castillejo. Yo comentaba antes que para mí siempre Castillejo era como un militar, porque hay muchas calles militares, pero resulta que no, que aparte de ser un pueblo, ¿qué ocurrió? Es una batalla de Castillejos. Que se enmarca dentro de la campaña de 1859-1860. Inicialmente decirte que Castillejos, en mis tiempos que estuve yo en Ceuta, era un pobladillo pequeñito. Era la población como de Melilla a Nador, pero estaba más o menos en el intermedio, en distancia 5 o 6 kilómetros, atravesaba la aduana y te encontrabas
conforme ibas prácticamente por la costa, te encontrabas a la derecha Castillejo. Ahora creo que es el comercio atípico que había entre Ceuta y entre Marruecos por la parte aquella. Hay que contar que está en la costa, está en mar. Exactamente al lado del mar, es decir, que se ve y tal, es una bajada, a la derecha está, y después hay una subida y ya sigue por toda la costa. Y eso es Castillejo. Y la batalla de los Castillejos fue de las primeras que se hizo, si no me recuerdo, fue un 30 de diciembre, el 30 de diciembre, fijaros qué fecha, del 30 de diciembre de 1859. Entonces, bueno, el origen de la campaña es que el 24 de agosto había un tratado, el Tratado de Larache en 1845, donde Ceuta ya tenía estipulado la ampliación de los límites, pero es hasta 1859 cuando se decide ampliar esos límites. Bueno, pues igual que aquí los hitos que había, allí se ponen unos hitos donde se remata con el escudo de España y por la noche los angerinos, que es la tribu más cercana allí, llegan allí, raspan todo, tiran los hitos y entonces es como una ofensa, es decir, Cuentan que también pisotearon la bandera española, no, puede ser, no llegó bandera esto. no había, estaba el escudo de España en cada uno de los hitos y en 3 o 4 hitos son los que los machacan y los tiran y los derriban. Entonces, ¿y eso provoca? Eso provoca de que España le diga al sultán de Marruecos, oiga, a ver los culpables y tal, hay una tibieza por su parte y entonces hay una declaración de guerra. Precisamente en toda regla. ¿Se puede decir que el sultán apoyó a...? No, el sultán no quiso saber nada. El sultán en 1859, pues en su zona, que sería Fez seguramente, pues estaría ahí muy tranquilo y tal, pero llamara y fue... eso fue el origen. Lo que dio lugar a que el jefe del gabinete, el jefe del Estado en ese tiempo, estaba reinando Isabel II, coja y, bueno, se haga una declaración de guerra a Marruecos formalmente. Y entonces pues se preparan 3 cuerpos de ejército, una división de reserva y una división de caballería, las 5 grandes unidades. Y entonces lo que se van creando, la primera es, creo que es en Algeciras, donde es tal, y después la segunda y la tercera en Cádiz y en Málaga. Y entonces pues van reincorporándose las unidades. Ya en septiembre, cuando llegan, se ocupa la parte del Serrallo. El Serrallo, no sé si lo conocéis, Ceuta, es donde está el mando y la jefatura, es decir, la plana mayor del 2º tercio de la región del Serrallo. Ahí surge el conde del Serrallo, que era vasco, por cierto. Era vasco, sí. Y entonces, bueno, es una antigua dependencia palaciega, estaba en ruinas, y es lo que se ocupa inicialmente, y de ahí, pues, más o menos, por una cordada de montes, pues más o menos se van unos redustos que siguen manteniendo los nombres. Es decir, que Ceuta, cuando es el 1 de noviembre, que es la fiesta de la castaña, la fiesta de la fruta, entonces pues van a esos reductos, San Francisco, Piñé, Isabel II, San Francisco, es decir, que hay unos reductos como aquí nuestros fuertes San Francisco no tiene nada que ver con el marido de la reina. No. Sí, a lo mejor San Francisco y todo eso. Vamos a ver esto que tienes para pues esto es una... Bueno, tenemos que decir que esta guerra de 1860 al final va a ganar España. La famosa batalla de Huaraz era el final, ¿no? Y que nosotros se va a permitir que tengamos desde Melilla el tiro del disparo del caminante para delimitar los límites de la ciudad de Melilla. 1800... ¿Qué tiene que ver O'Donnell en todo esto? Porque O'Donnell era el jefe del gabinete, vamos a llamarle, era el primer ministro que había, y entonces, pues, es que Leopoldo O'Donnell... Lo que estamos viendo. Bueno, yo sé que de O'Donnell se dijo que también era un poco como para desviar la atención de los problemas sociales, internos. Regionalismo, las guerras carlistas que estaban continuamente y todo, y entonces, pues para desviar un poco la atención... Pues, porque hay que contar, claro, que en el 68 viene la revolución del 68 con el exilio de la reina Isabel II. Bueno, vamos. Pues esto es un álbum, El Atlas de la Guerra de África, que es un regalo que me hizo un buen amigo mío desde Málaga, y bueno, y ahí están los mapas planos y la cronología de todas las acciones, y hay también unas panorámicas. Los documentos, documentos descriptivos empiezan el 24 de agosto, cuando empieza por la primera unidad, y va narrando poco a poco todos los días
en fin, una los días cronología sucesivos, de todo el una cronología proceso. día a día de lo que fue y de las acciones más importantes. Podemos decir que empezaría en el año 1950. 59, el 24 es que de agosto, a continuación, a finales del mes que de agosto, es cuando está la declaración. Y terminaría todo. Y terminaría todo en marzo, a finales de marzo de 1860, el 27 de marzo, si no me falla la memoria. O sea, todo esto lo que refleja lo que llamamos la calle Castillejo, lo que estamos hablando. diciendo. ¿Cuántos españoles murieron en esto? Pues mira, son unos 4.000. Si vamos pasando la cronología, vamos encontrando, y al final, en una de las hojas, bueno, aquí está lo de la organización militar, bueno, aquí tenemos a Leopoldo, el jefe del ejército, que se puso en marcha. Después la brigada, el primer cuerpo de ejército lo mandaba Echagüe, el segundo Zavala y el tercero Rosdelano. Había una brigada independiente que la mandaba Prim, que después pasó a ocupar el segundo cuerpo de ejército, estaba la artillería y ahí había una división de infantería por Félix Alcalá Galiano. Es verdad que muchos de estos militares al terminar la guerra ascendieron en su categoría. Siempre cuando hay una guerra y hay siempre una victoria, pues siempre a los mandos superiores se les asciende. Esto es al principio en noviembre y esta es ya en febrero, que hay unos cambios en varias brigadas y en cuerpo de ejército. Y bueno, esta es la del 22 de marzo y aquí los nombres de otros oficiales y aquí tenemos las bajas que, si veis, se reflejan que hay 780 en total muertos en el campo de batalla, como lo especifica. Después, posteriormente, muertos por heridas, 266, y en enfermedades, fijaros, 2.888, 4.040. Es decir, enfermedades 40.000. Es decir, los combatientes nuestros eran 40.000, jefes oficiales, suboficiales, y hay 4.000 bajas, por un 10%. Madre mía. Pero la mayor parte veis que es por enfermedad. Tifus, principalmente por el cólera. Hubo inundaciones, era pleno invierno, los campamentos tal, el agua no se conseguía, no se encontraba apenas agua y empezaron, pues... Una cosa, Benito, sí. ¿Sabemos el nombre de todos los fallecidos o no se sabe? Seguramente lo hay, porque habrá unos diarios de operaciones donde están principalmente los jefes oficiales, casi seguramente los tenemos rápido, pero ya la tropa habría que ir poco a poco, dado el tiempo, pero yo creo hay mucha cronología sobre libros, bibliografías sobre esto, y seguramente se encontrarán bastante. Usted sabe que nosotros hicimos una serie llamada El Inspector Sirvent, donde el final es el recuerdo de los olvidados, olvidados en este caso de todos aquellos que participaron, en este caso en guerra o en cualquier otra actividad en la vida y que hicieron actos importantes, pero que se olvidaron, ¿no? Es eso, el recordar a los olvidados. Y yo me pregunto que cuántos olvidados puede haber en Castillejos. Yo como Asociación de Estudios Melillense y militar que soy, pues siempre es que recuerdo. Hace tiempo que no metemos mano a, se lo digo porque a la campaña de 1859. Hemos pasado, y hablaremos en otra ocasión por el tema de Anual, de su abuelo, sí, que murió desaparecido. Desaparecido. Estaba en Anual, desapareció en la retirada, no sabemos si cayó allí, si cayó en Bentier, si cayó después en el mismo Monte Arruy, no lo sé. Podemos también hablar de desaparecidos también olvidados, porque no sé. Los desaparecidos olvidados salen todos en el diario oficial en 1922, justamente al año de que de los desaparecidos, volvieron a salir todos en el diario oficial con las pensiones que les daban, en este caso a mi abuela, que tenía un puesto importante. Derecho, y también aparece mi padre, que fue hijo póstumo, él nació en noviembre y su padre murió en julio. Entonces aparece con una pensión. Recibieron pensiones todas las, todos aquellos que se supieron, porque los que no se supieron. No, yo creo que los ayuntamientos. Yo estoy hablando ahora de la guerra del 60. Del 60, yo creo que no sé si el sistema de pensiones o algo o de ayuda existiría, pero yo creo que sí. Vamos a seguir con el libro. Mira, estos son los fallecidos y la relación. Y tenemos un mapa para situarnos. Mira, aquí tenemos los mapas y los planos.
os voy a ir diciendo, esto, bueno, signos convencionales de más o menos de cómo era el terreno, esto principalmente no merece la pena, ¿eh? Entonces pasamos aquí a bueno, situar lo que es España y lo que es el norte de Marruecos, y la parte de Ceuta, que es esta que veis aquí, que es esta de aquí, ¿eh? Ceuta la veis aquí, en pequeñito, tranquilamente, y vamos pasando y os voy diciendo, pues más o menos, en qué consiste. Aquí la ampliación de... Estas son ya ampliaciones del ejército, estamos hablando ya el 19 de noviembre. Como veréis, lo que hace es aquí, Ceuta, veis, inicialmente lo que se ocupa es la parte norte, la Sierra Bullone, o de la Mujer Muerta, como se le conoce, es una sierra que hay aquí, y es lo que se empieza a ocupar ese macizo montañoso. Esto eran aquellos terrenos que se habían cedido eran de Marruecos. Era por el tema ya después del ataque a los... Sí, del ataque. Estamos hablando ya en noviembre, que es cuando ya empieza. Y aquí vemos toda la campaña que hay, veis dónde está Ceuta y por todo el mar. Todo ese avance, todo esto son más o menos cordilleras, son montes, y al avanzar había que estar continuamente no con acciones. La Armada, con unas cañoneras que había, van facilitando el avance sobre esos montes. Llegamos a Río Martín, y de Río Martín se subiría a Tetuán, y de Tetuán hacia arriba, hacia la parte ya de Guarrat. La opción... es decir, eso. Estamos hablando de realmente pocos kilómetros. Sí, pocos kilómetros, pero un invierno se tuvo que habilitar por los zapadores los caminos que había. Claro, eso es otra historia, claro, que estamos hablando de hace 2 siglos. Sobre todo esta parte de aquí se tardó mucho en la parte norte para ocupar Sierra Bullone. Si pasamos... Estamos hablando, claro, de unos 20, 40 kilómetros, puede ser, bueno, más o menos, no sé. Pero vamos, que aunque fueran 10 kilómetros, la cuestión no es tan fácil como hoy día. Ceuta, y la primera acción que se dije es hacia allá. Los límites de Ceuta actuales son esta línea de puntitos que vi por aquí, que veis por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, esto es. El Monte Hacho estaría arriba. El Monte Hacho está aquí. Está aquí abajo, ahí está. Que fue presidio también, el presidio. Presidio hasta hace poco, fin prisión militar. ¿Vamos pasando? Sí, venga. Hombre, hay que estudiar los planos porque te encuentras muchas cosas. El final de Huatras, ¿cómo podíamos acabar de la batalla de Castillejos? ¿Qué beneficio traería esto para España si nos trajo beneficio para algo? ¿Veis? Ya son planos más... El único beneficio es... Se dijo que era una paz, una paz chica para una guerra grande. Es la expresión que... ¿Puede ser que sería consecuencia de Castillejo más después Guarrar la que llevaría definitivamente a Marruecos a tener que optar por el protectorado, tanto francés como español? No, yo creo que no. Fue ya posteriormente porque el sultán que estaba era Abderramán, y después le sustituye su hijo, que, joder, ya no me acuerdo el nombre. Abdelaziz, ¿puede ser? Abdelaziz, no. El que está después es el hermano, el que trata con España todo el conflicto. Sí, que después muere. No, es que Mulay Abbas, que es el que llega después aquí y trata con Martínez Campos cuando vino aquí para los límites de Melilla, que no estaban de acuerdo los transfronterizos, y entonces... la paz de Guarrat se firma que eran 200 millones de indemnización. 200 millones. ¿Que no pagó Marruecos? Que no pagó. Tuvimos que ocupar... 25, y creo que se pagaron al final 60. ¿Y Inglaterra tuvo que ver algo por medio? Inglaterra apoyó un poquito con artillería a Marruecos, y creo que con parte de cierto armamento también. ¿Y España ocupó entonces algún territorio para cobrar? No, se ocupa Tetuán y se le dice a Mulay Abbas, cuando al final, porque hay 2 o 3 periodos de entrar en negociaciones, y ante la exigencia de España, los tíos dicen que no, se rompen otra vez y empiezan las hostilidades. Pero el 27 de marzo es cuando se dice lo de los 200 millones.
Se dice también el establecimiento de una fábrica en Santa Cruz de la Mar Pequeña, actual INDI, y después una misión católica en Fez. Eso fue lo que... en fin, Tenemos dos cuadritos aquí de una colección. Sí, estos cuadritos, bueno, aquí hay más cosas que no os quiero, tal... es que esto es un mundo, eso. Es decir, que cada acción importante es el dispositivo o bien el orval de cómo estaba organizado nuestro ejército para ocupar estas posiciones. Es decir, esto que estáis viendo es una joya. Y esto que os quiero enseñar después... Estamos hablando siempre del mundo, en este caso Castillejo, cuestión militar. Otra cosa sería el tema civil, que sería aparte. Esto es una colección que hizo el Servicio Geográfico del Ejército, una en blanco y negro, que son preciosas, y estas son a color. Lo que pasa es que no he encontrado el resto, son 14 láminas, si no mal recuerdo, y de mis tiempos de Ceuta, pues tengo, en que enmarqué estas dos, son muy antiguas. Una es, desde la costa se ve Ceuta y la Sierra Bullone, o bien la Mujer Muerta, esa que veis ahí. Y esta segunda, el Valle de Tetuán. En mis tiempos de Ceuta íbamos casi todos los días a Tetuán, los fines de semana a Tetuán. ¿Veis? Es el valle de Tetuán. Qué bonito es Tetuán, ¿eh? Y al fondo está la ciudad de Tetuán. Y este es el río Martín, que es el que hemos visto, que es el que llega hasta las proximidades de Tetuán. Qué bonitos recuerdos tendrás de Ceuta y esta zona de Marruecos. Las playas del Rincón del Netí son que es precioso. Y tal. Bueno, pues esto ha sido el tema de Castillejos. Yo sé que hay muchas cosas. Dime. Dos cosas. Venga. El Mundo Ilustrado, en noviembre de 1861, francesa, donde va Moulay Abbas a la reina Isabel II pidiéndole que rebaje la cuestión de millones y tal. Y ahí tratan un poquito de todo lo que es. Aquí no fue cuando... bueno, no sé si fue aquí, a un representante que fue del sultán y alguien le insultó o algo, esto sería otro más tarde. Sí, estas historias tarde, que son cosas de... Ahora mismo no me acuerdo, es que un general que cogió y le abofeteó. Y ya se lió. Es un panfleto de 1909 sobre la batalla de los Castillejos, que aquí va explicando pues todo cómo era todo. Esto lo compré por internet hace ya muchos años. Qué curioso. Unas 600 pesetas, con sus gráficos y sus cositas. Y bueno, y lo que no he encontrado, lo siento mucho, es el romancero de la Guerra de África, que son 60, 70 coplillas muy largas, copla o versos, sobre a lo que se le llamó que la guerra romántica de fin de África, la primera guerra que tuvimos. La romántica, ¿así se le llamó? Sí, señor, la romántica fue. Y lo que es importante destacar, el tema de Castillejos, que antes lo hemos comentado, que es verdad que se había firmado con el sultán de Marruecos la ampliación del territorio de Melilla para su defensa. Pero esto se iba retrasando y la pregunta ¿es posible que hayamos los españoles ganado aquella guerra, la del 60, el sultán al final accediera a firmar esa ampliación territorial? Sí, señor. Es decir, la ampliación de los límites de Melilla viene como consecuencia del tratado que se firma de paz, donde ya se fija, aparte de la ampliación de los límites de Ceuta, la ampliación de los límites de Melilla, el tiro del cañón que todos sabemos. Cuando Marruecos hoy día, que es una constante en la historia, sigue reclamando los territorios de Ceuta y de Melilla, ¿qué podemos decir? Porque esto está sellado, firmado, entregado, dado, tomado, conquistado. Ceuta, 1415, conquistada por los portugueses. Nosotros, 1497. Aparte de ampliación del límite y todo, esto ya son tal. Es decir, que hay es decir, por más que Marruecos quiera reivindicar su parte, hay unos tratados internacionales que hay que respetar y la soberanía de España incluye Ceuta y Melilla, Isla y Peñones, solamente eso. Es cierto que cuando se disparó esta famosa bala de Llamón llamada El Caminante, sí, que tenéis una réplica, por cierto, en el Museo Militar hoy día, porque el cañón desapareció o se fundió. Desapareció, se fundió, es que en Sevilla nadie tuvo, claro, eran otros tiempos, de decir, pues vamos a dejárnoslo aquí, o bien en Sevilla, fue uno de los que se refundieron en Sevilla. Es decir, se sabe que se mandó a Sevilla y que otra cosa que se me ha olvidado deciros es que con
con los cañones que he recuperado en la batalla de Tetuán. Tenemos los leones. Los leones del Palacio de Congreso, de San Jerónimo. Y tiene dos nombres. Se llama uno y tiene dos nombres. Ahora no recuerdo. No lo sé. Los famosos leones. Están hechos con los cañones que se recuperaron de la batalla de Tetuán. Curioso. Te iba a preguntar esto. Entonces, cuando hacemos la ampliación por la bala de cañón del Caminante, es verdad que había terrenos que el sultán dijo que iba a pagar esa expropiación, que al final nunca llegó a pagar, que pagamos los españoles, me parece. Se pagó, es decir, un tire afloja continuo, un día sí, otro no, que vamos allí, que se volvían las tropas, nada. Y al final parece ser que los españoles son los que pagaron el dinero a los que tenían el terreno. Es decir, es que el terreno que se ocupó. Dime otra cosa, ya para terminar, Castillejos, que se ha hablado de esta calle, este recuerdo, podríamos decir también que es el comienzo de la primera guerra que vamos a tener, la primera campaña con Marruecos. Las demás serían, para ya terminar con ellos. Pues las demás serían algún que otro asedio que tuvo Isla y Peñones, no sé si Melilla en ese tiempo, y ya nos trasladamos a 1808 con la Guerra de Independencia. Es decir, de 1808 a 1859 hay un impasse. Bueno, están por nuestras partes guerras carlistas y todos los conflictos que hubo interior en España, pero con Marruecos fue en 1859. Y ya entraríamos ya en el siglo XX, Barranco del Lobo. No, 1893. 93, claro, es verdad. Con Margallo. Con Margallo, y después la del 9, la del Quer, la del 11, y después la recuperación del territorio, 1925, el desembarco de Lucena, y en 1927 la pacificación total. Muy bien, una historia muy interesante, que este año todo esto, en el 1921, 2021 va a llevar a los 100 años de aquel terrible desastre, como se llamó, de Anual, aunque la palabra desastre había que cambiarla. Hay que cambiarla, sí. Muchísimas gracias, Benito. A vosotros y a vuestra disposición. Presidente de la Asociación de Estudios Melillenses. Pero tiene más recuerdos. Vamos a dejarlo para otra semana, porque quiero conocer lo que hay en la calle. Sí. Vámonos. Venga.